En los anales de la historia política de Paraguay, el nombre de Horacio Cartes resuena con una fuerza oscura y perturbadora, como el eco de las estrategias maquiavélicas descritas por Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Cartes, a través de un entramado de poder que entrelaza corrupción, crimen organizado y manipulación electoral, ha forjado un reino propio, donde la política no es más que un teatro de sombras y títeres, con el actual presidente Santiago Peña como su principal marioneta. Al igual que el doctor Francia, quien en los albores del Paraguay independiente supo concentrar el poder en sus manos bajo un régimen de control y temor, Cartes ha utilizado todos los medios a su disposición para asegurarse una hegemonía absoluta. Pero, a diferencia de Francia, cuyo despotismo se basaba en una visión singular de soberanía nacional, Cartes ha erigido un imperio basado en el tráfico de influencias, lavado de dinero y alianzas con actores del crimen organizado. Al igual que los personajes de Los Miserables de Víctor Hugo, el pueblo paraguayo se encuentra atrapado en un ciclo de miseria y desesperanza, mientras una élite política y económica se enriquece a sus expensas. La relación de Cartes con figuras como Fat Yamil y el Comando Vermelho, la temida organización criminal de Brasil, no es un secreto. Las acusaciones de vínculos con el lavado de dinero y el terrorismo internacional, a través de conexiones con el grupo Hezbollah, revelan una red que se extiende más allá de las fronteras de Paraguay, transformando al país en un centro neurálgico para operaciones ilícitas. No es difícil imaginar cómo, en las páginas de un libro de Eduardo Galeano, Cartes aparecería como un símbolo de esa América Latina saqueada por dentro, donde los verdaderos dueños del poder operan desde las sombras. Pero el control de Cartes no se limita a las finanzas y el crimen organizado. Su influencia se filtra en cada rincón de la política nacional. El asesinato del fiscal Marcelo Pecci y del periodista Pablo Medina, ambos firmemente involucrados en la lucha contra el crimen organizado, tiene la marca de quien no tolera oposición alguna, como lo retrató José Ingenieros en El hombre mediocre. En este sistema, las figuras más valientes y comprometidas, las que se niegan a doblarse ante la corrupción, terminan siendo eliminadas. Así, los asesinatos de Medina y Pecci no son meras coincidencias, sino actos deliberados de un poder que no conoce límites. El reciente asesinato de Lalo Gómez y la muerte del general Lino César Oviedo son capítulos más de este intrincado relato de traiciones y ambición. Oviedo, en particular, representaba una amenaza directa al ascenso de Cartes a la presidencia. Dividido el voto del Partido Colorado, Efraín Alegre podría haber sido el presidente de Paraguay. Pero Cartes no dejó que eso sucediera. Al igual que los emperadores romanos que eliminaban a sus rivales para consolidar su imperio, Cartes habría jugado un rol en la desaparición de Oviedo, consolidando así su control sobre el país. La sanción impuesta por los Estados Unidos, que incluyó la revocación de la visa de Cartes y la de su aliado Hugo Velázquez, es el reflejo de cómo el mundo exterior comienza a tomar nota de lo que sucede en Paraguay. Los informes estadounidenses detallan no solo la magnitud de la corrupción, sino también los profundos lazos de Cartes con el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de estas sanciones internacionales, el régimen de Cartes parece tener las bases bien firmes en el país, pues controla no solo la economía, sino también las instituciones políticas y judiciales. Este control se manifiesta de manera alarmante en el presupuesto general de la nación, una suma colosal de 15 billones de dólares, que debería ser el motor del desarrollo social y económico del país. Pero en lugar de eso, termina en manos privadas y bajo el control de Cartes y su círculo cercano. La élite paraguaya, en lugar de mejorar la vida de su pueblo, utiliza estos recursos para mantener su propio poder y continuar el ciclo de pobreza y opresión que asola al país. Al igual que los oscuros personajes de La Guerra y la Paz de Tolstoy, los actores políticos de Paraguay están inmersos en una guerra constante, pero no una guerra convencional de ejércitos, sino una guerra por el control del Estado, donde las víctimas son los ciudadanos comunes, invisibles ante los ojos de los poderosos. Paraguay, como nación, se asemeja a la Francia revolucionaria descrita en Los Miserables, una nación que se desmorona mientras la corrupción se enraiza más profundamente en el tejido político y social. En este panorama desolador, la figura de Cartes se proyecta como un titán de la oscuridad,
un hombre que ha dominado la política mediante la manipulación, el crimen y la eliminación de aquellos que se oponen a su reinado. El paralelismo con personajes históricos no es casualidad. La política paraguaya actual refleja, en muchos sentidos, las estrategias de dominación que Nicolás Maquiavelo expuso en su obra. El uso de la astucia, la traición y la violencia como herramientas para conservar el poder. Así como el doctor Francia, Cartes ha aprendido a manipular las debilidades humanas para sostener su control, manteniendo a una población resignada y temerosa bajo su yugo. La muerte política de Cartes, aunque anticipada por algunos, aún parece distante. Las sanciones y el desprestigio internacional podrían ser el principio de su caída, pero el entramado que ha construido a lo largo de los años es difícil de desmantelar. Paraguay, como sociedad, se encuentra ante una encrucijada: permitir que el régimen de corrupción siga su curso o levantarse en una lucha contra el poder que ha capturado al Estado. Pero como lo señala Manuel Ortiz Guerrero, el poeta paraguayo, en sus reflexiones sobre el alma del país, Paraguay lleva en su corazón una tristeza que es también su fuerza. Tal vez esa misma tristeza sea la chispa que eventualmente despierte la conciencia colectiva para liberar al país de las garras de aquellos que lo han saqueado. La narrativa de esta historia, con tintes de thriller político, es digna de una película dirigida por Steven Spielberg. La intriga, las conspiraciones y la lucha por el poder en Paraguay, con Cartes como el titán oscuro que maneja los hilos desde las sombras, son elementos que reflejan no solo la realidad de un país atrapado en la corrupción, sino también la tragedia humana en su esencia más pura: la lucha interminable por el control, la codicia que desangra naciones y la resistencia, a menudo silenciada, de aquellos que buscan justicia.